Ya, chicos, lo que pasa es que no sé qué pasó, que se acuerdan que les comenté que había entrado a otra aula por equivocación. El, el chat, digamos, estaba filtrándose aquí. He tenido que salir y volver a entrar, ¿no? Ya, ahora sí. Bueno, espero que no haya problemas ahora. Les decía, ¿no? Que ahora vamos a ver lo que es la narrativa hispanoamericana, características y autores representativos en torno a ello, ¿no? Bien, a ver, un minuto, chicos. Ya, a ver. A ver, voy a tratar de desactivar el chat del otro salón que me está filtrando aquí. Deme un minuto, jóvenes. No se vayan. SoundCloud. A ver, un minuto, jóvenes, ¿sí? Ya, creo que ya está, ya. Espero. Bien, este es el temario de hoy. La nueva narrativa hispanoamericana, ¿no? Carpentier, ¿no? Borges, Cien años de soledad, literatura peruana, entramos a la nueva crónica, a Manuel Asensio Segura. Felizmente, digamos, en el caso de peruana, porque por las clases anteriores, como que todo se carga, ¿no? Cuando se está explicando, ¿no? Y se vuelve un poquito, o sea, contra el tiempo. Felizmente ya en literatura peruana hemos explicado el contexto, ¿no? Así que creo que vamos a poder, ya explicamos lo que es la crónica, ¿no? En detalle, ¿no? La época, igual que el costumbrismo, también lo vimos al inicio, ¿no? También la República, todo eso. El romanticismo también lo hemos visto, así que cuando estemos en esos aspectos, digamos, vamos a ver más las obras que a ver, me sigue llegando este chat, no sé cómo, no sé qué hacer. Ay, a ver, un minuto, chicos. Sí. A ver, bueno, no sé qué hacer acá para que este chat que me siga apareciendo. Ah, ya lo encontré. Ya. Ahora sí. Ok, ahora sí está. Bien, vamos a ver las diferentes etapas de la narrativa hispanoamericana. Sí, a ver, la narrativa hispanoamericana tiene todo un proceso. Todo empieza cuando se dan las vanguardias, ¿no? Es decir, eh, eh, cuando entre la década del 20 y el 30, ¿no? En el llamado el periodo entre guerras mundiales, ¿no? Se comienza
aparecer todos estos sismos literarios, ¿no? Que ya lo hemos explicado, ¿no? Anteriormente, con la idea, digamos, de formar, ¿no? O tener, ¿no? Una nueva realidad, ¿no? Porque, por supuesto, los intelectuales, la gente, ¿no? Del momento, ¿no? Por un lado, no quieren estar, digamos, en una realidad que, que sea cambiante, que esté en peligro, ¿no? La guerra, ¿no? Todos esos detalles, ¿no? Se intenta, digamos, hacer otra, con el arte, ¿no? Se intenta hacer una nueva realidad, ¿no? Afianzarse en ello, vivir de manera artística, ¿no? Porque de alguna manera el arte no ha generado ninguna guerra, ¿no? Entonces, eh, mientras que el positivismo, ¿no? La escuela filosófica que surge a finales del siglo XIX, ¿no? Con esta teoría o la idea de la ciencia, ¿no? Y todos estos detalles, ¿no? Lo que va a ocasionar es que se ha vivido, digamos, ¿no? De la razón, ¿no? La ciencia ha llevado, digamos, a crear instrumentos, ¿no? De destrucción masiva, ¿no? Entonces, lo que se ha tratado, digamos, de hacer es combatir esa idea, digamos, de la razón instrumental, del positivismo, ¿no? Y de todos esos detalles, ¿no? Porque simplemente a nadie le gusta estar en este periodo de entreguerras, ¿no? Entonces comienza a vivirse sobre el arte, ¿no? Sobre la base del arte, ¿no? Digamos, ¿no? Este, y, y bueno, este, lo que se trata de hacer es también combatir, digamos, la burguesía, ¿no? El academicismo, que, digamos, no le ha hecho bien al arte, ¿no? El academicismo había vuelto al arte en general, ¿no? Menos original, ¿no? Era como formulesco, ¿no? O sea, así tenías que hacer, digamos, tal pintura, tal poesía, tal novela, ¿no? Había vuelto, digamos, ¿no? También eh, la burguesía, digamos, su cultura, la cultura del dinero también estaba presente, ¿no? Bueno, entonces, todos esos aspectos, ¿no? Digamos, también se observan dentro de lo que es el proceso, digamos, de la vanguardia, ¿no? La vanguardia cuando surge con los diferentes sismos, ¿no? Va a impactar directamente en la poesía, ¿no? En la poesía, digamos, lo que va a ocurrir es que va a impactar directamente, ¿no? O sea, los poetas, ¿no? Comienzan, o sea, leen un poema surrealista y comienzan a hacer poemas surrealistas, ¿no? También tiene que ver mucho por los intelectuales, ¿no? Que se iban de viaje allá, ¿no? Y creo que yo les dije la semana pasada, ¿no? Desde finales del siglo XIX, ¿no? Los intelectuales, digamos, ven a Francia como la capital, ¿no? Del arte, ¿no? Y Europa en general, ¿no? Y muchos escritores se iban, ¿no? Allá aprendían francés, ¿no? Y se iban para ser escritores, pintores, danzantes, ¿no? Todos ligados al arte. Entonces, eh, aprender francés era como aprender inglés en la actualidad, ¿no? Y mucha gente se olvidaba del idioma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso en la década del 20 todavía sigue, ¿no? Ahora también todavía hay eso, pero más España, ¿no? Barcelona, sobre todo, que es una ciudad muy cultural. Eh, y bueno, o sea, está, por ejemplo, en el caso peruano, ¿no? Está Vallejo, ¿no? Vallejo en un momento se va a España, luego se va a Francia, ¿no? Varios poetas peruanos, ¿no? Xavier Abril, por ejemplo, ¿no? Vicente Huidobro, el poeta chileno, ¿no? El autor de Altazor, ¿no? Él está allá en Francia en los años 20 y en Francia publica incluso, ¿no? Está dentro de la movida vanguardista y publica un libro, creo, dos libros, un libro en francés, ¿no? Varios poemas en francés y un libro solo en francés, ¿no? Que es Horizonte Cerrado, ¿no? Eh, Borges, ¿no? Por ejemplo, Borges está en España, ¿no? En 1924, por ahí, y funda allá el ultraísmo junto a su hermana, ¿no? Luego regresa aquí a Latinoamérica y refunda el ultraísmo también en el 27, si no recuerdo.
Entonces los poetas latinoamericanos, peruanos, ¿no? Están allá, ¿no? Entonces, como están allá, transmiten de alguna manera, ¿no? Hay mucha interconexión, ¿no? O sea, ellos van, vienen, ¿no? Y traen las novedades, ¿no? ¿Cómo es? No había internet, pero digamos, estaban muy al tanto de lo que ocurría, ¿no? Eh, mediante cartas, pues, ¿no? Etcétera, ¿no? Eh, entonces llega, digamos, viene, ¿no? Traen, ¿no? Mucha de ello, la literatura, ¿no? De la poesía, ¿no? Impacta de alguna manera de frente, ¿no? En la poesía latinoamericana, ¿no? Y comienza a producirse, ¿no? Poesía de vanguardia aquí, ¿no? Pero acá hay algo que siempre hay que recordar, ¿no? O sea, podríamos estar a la vanguardia también, pero el público lector no está acostumbrado a ello, ¿no? O sea, no está acostumbrado en ese momento, ¿no? Eh, veamos el caso de Trilce, ¿no? O sea, Trilce se publica, ¿no? Y no se entiende el libro. No se entiende, los críticos, ¿no? No reparan, ¿no? Incluso el mismo Mariatti, ¿no? Cuando rescata a Vallejo, o sea, no rescata al Vallejo de Trilce, sino el Vallejo de los Heraldos Negros, que es más modernista, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay un público lector, o sea, tanto en poesía como en narrativa, ¿no? Pero lo bueno es que en el caso peruano, la vanguardia peruana en poesía sí se desarrolló muchísimo, ¿no? Hay una gran calidad literaria, ¿no? De poesía. En narrativa, como no hay público lector, hay más poetas en Europa, latinoamericanos, peruanos, ¿no? Eh, y otro factor, ¿no? También, digamos, el factor tiempo, ¿no? O sea, los intelectuales estaban allá, leían, pues, no sé, un par de poemas en francés, de repente en alguna carta que escribían o traducían, ¿no? Traducían el poema, explicaban un poco el procedimiento y acá también les gustaba, copiaban ese modelo, ¿no? Y desarrollaban eso, ¿no? Entonces, eso es algo que no se puede hacer pues con la narrativa, ¿no? O sea, no vas a copiar todo un cuento, ¿no? Traducir el cuento te toma tiempo, ¿no? Y no solamente traducirlo, después la persona que esté aquí, escribir el cuento. Eh, otro factor que también influye, ¿no? Para que la narrativa no se desarrolle, digamos, de manera directa, ¿no? En 20 y el 30 son las traducciones, ¿no? O sea, tanto Faulkner como Hemingway, eh, Kafka, Marcel Proust, ¿no? James Joyce, son autores que en la década del 20 publicaron bastante, ¿no? Sus grandes obras, el Ulises, que este año se cumple 100 años, ¿no? Proust, que eh, había escrito 7 tomos de su monumental obra En busca del tiempo perdido, ¿no? Él muere en el 22, ¿no? Hace 100 años, ¿no? Pero había terminado de escribir su saga, ¿no? 7 libros. Kafka publica por estos años, ¿no? Faulkner, Hemingway, y no es como ahora, o sea, que de pronto aparece el libro y comienza a traducirse a varios idiomas. No ocurre eso. Realmente lo que hay es que simplemente hay una demora, digamos, en traducir, ¿no? Lo que hay, digamos, es tratar de algunos escritores, ¿no? Aprenden, por ejemplo, aprendían francés, ¿no? Para irse de viaje. Entonces, lo que leía en ese momento era, pues, a Marcel Proust, ¿no? En poesía, el surrealismo, por ejemplo, ¿no? Pero aprender alemán, ya esa es otra cosa, ¿no? O sea, son 6 años de alemán, ¿no? Hay gente que aprende, Borges, por ejemplo, aprendió alemán, ¿no? Las obras de Kafka se demoran más o menos 20 años, ¿no? Primero, en aparecer, porque Kafka, si bien era conocido, o sea, había publicado poco, ¿no? O sea, cuentos, varios cuentos, un libro de cuentos, por ahí, la novela, la metamorfosis, ¿no? Pero de ahí nada más, o sea, después el proceso, el castillo y mucho su cuentística, diarios, todo eso ha sido póstumo, ¿no? El Albacea Max Brosa lo publicó poco a poco, ¿no? Y imagínense, aparece en la década del 40 recién algo de Kafka y para que se traduzca,
¿no? O sea, todavía pasa tiempo. Entonces, entre el 40 y 50 ya, digamos, está apareciendo traducciones de Kafka, ¿no? O sea, que originalmente fueron escritos en los 20. En el caso del Ulises, por ejemplo, ¿no? El Ulises se publica en el 22, ¿no? Pero la traducción al español recién comienza a aparecer en los años 40, pero fragmentos. O sea, el Ulises es complejo, no es una novela sencilla. Y recién en los años 80, ¿no? Se va a hacer una traducción completa. O sea, imagínense, en los años 80 recién se tiene una traducción completa del Ulises. Imagínense que, o sea, la novelística de Joyce es un poco difícil, ¿no? Porque incluso, ¿no? En la década de, o sea, no, en el 2017, 18 creo, 17 creo, se publica por primera vez en castellano, ¿no? Una novela que yo siempre lo había visto fragmentos, se llama Finding a Way, ¿no? El Finding a Way es una, digamos, por decirlo de alguna manera, como una especie de secuela del Ulises, ¿no? No es una continuación, pero lo que pasa es que este personaje, Stephen Dedalus, ¿no? Del Ulises, eh, y es una novela compleja, ¿no? Yo la había visto así como fascículos, ¿no? Bien pequeños, porque sí se traducían así como que un capítulo, otro capítulo, ¿no? eh, pero realmente lo que eso era un fragmento, ¿no? Recién en el 2018 se publicó completo, o sea, esa novela se publicó a fines de los 20, ¿no? Miren cuántos años ha pasado. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué? Lo que pasa es que esa novela Joyce lo escribió en varios idiomas, o sea, él dominaba varios idiomas y está escrito en inglés, francés, alemán, rumano, neerlandés, finlandés, sueco, noruego, latín clásico, griego clásico, o sea, todo está en el libro y es complejo, ¿no? Es complejo, o sea, el traductor, o sea, tendría que manejar todos los idiomas, ¿no? Entonces eso hacía difícil la traducción, ¿no? ¿No? Del Ulises, perdón, del Finding a Way, ¿no? Entonces, para que vean cómo demora, la saga de Marcel Proust, recién en los 80 también se completa, ¿no? O sea, recién en la década del 40 se termina de publicar los 7 tomos, ¿no? O sea, ya había fallecido Proust, ¿no? Pero en los 80 recién se traduce completo, ¿ya? Entonces, como verán, ¿no? Las traducciones tampoco favorecen, ¿no? Hay personas que, claro, o sea, aprendieron francés y ya están leyendo a Proust. También sabían inglés, ¿no? Entonces leían a Faulkner y a Hemingway, porque recién las traducciones de Faulkner y Hemingway aparecen en 40 y los 50. Justamente en el caso peruano, ¿no? Están leyendo mucho a estos autores en inglés y traducido, y influencia mucho en la generación del 50, en la narrativa de los años 50, ¿no? Entonces, como verán, ¿no? En la primera etapa, digamos, de impacto de la aparición de las vanguardias, ¿no? En la narrativa no impacta por cuestiones de público que no está acostumbrado a ese tipo de lecturas, por la falta de traducciones, ¿no? ¿Qué es lo que reinaba durante esos años, el 20 y el 30? El regionalismo latinoamericano estaba reinante. En 1914 se había publicado Los de Abajo, de Mariano Azuela, una novela mexicana que habla sobre la Revolución Mexicana, pero digamos desde un punto de vista muy crítico. En los 20, si mal no recuerdo, en el 24, 26 se publica Doña Bárbara, ¿no? La novela insignia del regionalismo. En el 33 se publica Don Segundo Sombra. En 1931 se publica La Vorágine, ¿no? En 1939, 41, por ahí se publica El mundo es ancho ajeno, ¿no? Entonces, el regionalismo está reinante, es un tipo de novela que a la gente le gusta leer, ¿no? Es una novela tradicional, ¿no? O sea, recuerden la definición, es como un realismo autóctono, es un realismo del siglo XIX, pero ambientado en el campo. Entonces, la gente está acostumbrada a leer ese tipo de literatura, ¿no? Donde te dan toda la información, ¿no? Te dan te brindan, digamos, todo el aspecto, digamos, de la novela, ¿no? La historia, ¿no? Un lector muy pasivo, ¿no? Un lector que necesita que le expliquen bien toda la información, ¿no? Ese es el tipo de lector que hay.
y estaba de moda el regionalismo, ¿no? Entonces, por eso a esta primera etapa se le denomina etapa emergente, ¿no? Una etapa de impacto de las vanguardias y de las técnicas modernas del relato, pero que aparecen recién obras iniciales, ¿no? Obras son buenas, pero, o sea, son escasas, ¿no? Y no hay un lector atento a ello, ¿no? En el caso peruano, un ejemplo sería La Casa de Cartón, ¿no? Esa novela aparece en el 24, si mal no recuerdo. Y es una novela que en su momento no tiene, no se le entiende, ¿no? Porque es una novela que atípica, ¿no? O sea, vanguardia, pues una novela que no tiene personaje principal, ¿no? Que es lírico, está fragmentado, ¿no? Entonces es una novela que no tiene, digamos, un desarrollo, ¿no? Convencional, digamos, ¿no? Este, Recién, justamente en la siguiente etapa, ¿no? De técnicas modernas del relato, de, digamos, de desarrollo, ¿no? De traducciones, de lecturas, el público lector ya se está acostumbrando a otro tipo de literatura. Eh, y para también lo que ocurre es que muchos del regionalismo mueren tempranamente, ¿no? José Eustacio Rivera publica La Vorágine, creo que en el 31, y muere a los meses. Eh, Ricardo Huiraldes publica la novela de Don Segundo Sombra en el 33, creo, y muere el año siguiente. Mariano Azuela ya había muerto, porque él fue el primero que publica una novela regionalista. Rómulo Gallegos creo que muere en los 30 también. Y en el caso de Ciro Alegría, él muere tempranamente, él muere en los 40, si mal no recuerdo. Entonces, de pronto, los grandes escritores regionalistas murieron jóvenes. En el caso de Huiraldes o José Eustacio Rivera, por ejemplo, ¿no? Ellos murieron bastante jóvenes. Creo que José Eustacio Rivera tenía 29 años, creo, no recuerdo, o menos. Entonces, ya de pronto los autores regionalistas murieron, ¿no? En, en los 40. Entonces, ya no hay, digamos, más producción de ello, ¿no? Entonces comienza a aparecer una siguiente etapa, que es la etapa de consolidación. La etapa de consolidación con traducciones, lecturas, ¿no? Asimilación, digamos, de las técnicas modernas del relato, lo que van a hacer es que aparezcan obras de calidad, ¿no? Que aparezcan obras de calidad, ¿no? Que aparezcan obras con técnicas del relato, ¿no? Obras de calidad, con técnicas modernas, ¿no? Y se produzca pues un alejamiento del regionalismo, ¿no? Se produzca, digamos, paulatinamente este alejamiento, ¿no? Desde la perspectiva, o sea, recuerden que el regionalismo, ¿no? Tenía una mirada dicotómica, ¿no? Civilización, barbarie, por ejemplo, ¿no? Se veía eso. Entonces lo que ellos hacen es, digamos, ya no, o sea, no es que los de las provincias son bárbaros, sino que, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué ponerlos así? Ellos también son humanos, o sea, pueden ser buenos y pueden ser malos, ¿no? O sea, y una persona no puede ser mala, mala totalmente, ¿no? Igual que una persona buena, buena, no puede ser buena totalmente, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Todo eso también ocasiona que digamos, hay una nueva mirada, ¿no? Una mirada más crítica también, ¿no? Ya no hay tampoco el que viene de la ciudad hacia el campo, ¿no? No hay un proyecto regionalista de reformar el campo porque no tienes nada que reformar, sino más bien comprender, digamos, las tradiciones, que eso es lo que ocurre con Pedro Páramo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta gran novela de Rulfo, ¿no? Es una novela corta, incluso, ¿no? Habla del campo mexicano, la tradición, ¿no? La novela empieza cuando Juan Preciado viene de eh, o sea, viene a algún lugar a buscar a su padre, viene a Comala, ¿no? Con el pasar de la novela, ¿no? Uno se va dando cuenta habla con los muertos, ¿no?
¿no? Habla con los muertos, las almas se le aparecen, ¿no? Y le cuentan de su padre. La novela está fragmentada, tiene saltos temporales hacia el futuro, hacia el pasado, monólogos interiores, narración objetiva, ¿no? Es un poco complejo. Si no estás acostumbrado a leer el tipo de novela, te puedes perder, porque hay monólogos interiores que están ahí, tú no sabes quién te está hablando, ¿no? Y la mirada que hay sobre el campo es una mirada de comprensión, ¿no? O sea, son tan humanos como nosotros, no son bárbaros, ¿no? Eso, digamos, es lo que va a ocurrir, ¿no? En el caso de Pedro Páramo, ¿no? Eh, También hay una relectura también de la historia, justamente, ¿no? Porque lo que hay es como verse, o sea, mostraban, digamos, el campo como algo eh, muy negativo, como marionetas, ¿no? Por decirlo, ¿no? Y lo que hay, digamos, es simplemente no este, verlo de otra manera, ¿no? O sea, eh, se reescribe, digamos, la historia, ¿no? O sea, ver como el campo como los vencidos, ¿no? Y ahora más bien es vitalizarlos, ¿no? Eso es lo que hace, por ejemplo, Alejo Carpentier en El reino de este mundo. ¿Qué es lo que ocurre también a nivel contextual, ¿no? Estamos, recuerden, entre el 40 y 50, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo es, primero, la Segunda Guerra Mundial y segundo, la devastación de los países, ¿no? Como secuela de la guerra. Devastación de los países, Alemania queda destruida, Italia también, Inglaterra eh, no está destruida, digamos, ¿no? Pero sí han recibido ataques, ¿no? El gasto de la guerra, muertes, ¿no? Y todos los países involucrados, ¿no? Entonces, en Europa lo que hay es una crisis humana, crisis de guerra, ¿no? Eh, y lo que va a ocasionar es que, digamos, no estén tampoco atentos, ¿no? A lo que, o sea, ¿quién está pensando en escribir un libro en plena guerra, ¿no? O sea, en pocas palabras, ¿no? En, Muchos están muertos, ¿no? Entonces, lo que hay, digamos, es una falta de autores también, ¿no? O sea, el cambio tiene que venir desde América, ¿no? Europa no va a pasar tiempo, ¿no? Por lo menos 20 años, ¿no? Para que nuevamente se restablezca, ¿no? La vida cultural, ¿no? En Europa. Eh, y aquí, digamos, no, no va a ocurrir eso, ¿no? O sea, va a demorar todavía un proceso, digamos, en Europa. Y entonces aquí los escritores aparte de la calidad que tienen, por supuesto, ¿no? También aprovechan eso, ¿no? Y los países colonizadores, ¿no? Comienzan a tener crisis, pues, o sea, es una hegemonía y una crisis de su hegemonía, ¿no? O sea, Francia, por ejemplo, Francia hasta ahora tiene colonias, ¿no? En ese momento tenían como colonias a Argelia, por ejemplo, y ante toda esta crisis Argelia se independiza, ¿no? En Inglaterra también comienzan a independizarse varios países también, ¿no? Dejan de ser colonia. Y en el caso en Latinoamérica, todavía hay colonias francesas al día de hoy. En Centroamérica, por ejemplo, Francia había sido un país colonizador, ¿no? Por ejemplo, Haití, ¿no? Haití fue una colonia francesa, los haitianos hablan francés, ¿no? Ya no era colonia desde el siglo XIX, ¿no? Pero lo que va a hacer, digamos, Carpentier es reescribir la historia de la colonización, ¿no? Él va, investiga mucho sobre, digamos, la etapa colonial, ¿no? Y a partir de toda esa información ficcionaliza, ¿no? Y reescribe la historia. Por eso en El reino de este mundo se habla mucho de la Revolución Negra, ¿no? O sea, cómo era el discurso colonizador, que eran torpes, ¿no? Los oriundos, que se les venció fácilmente, ¿no? Era como que todo victorioso, así como se ve acá, ¿no? Con la colonia, la conquista española, como que 13 personas conquistaron el imperio incaico, ¿no? Ese es el discurso oficial que hay hasta el día de hoy, ¿no? Cuando en realidad no es así, pues, o sea, triunfaron mucho en el caso peruano porque
los diferentes pueblos que eran conquistados por los incas no estaban muy acordes con ellos, entonces también colaboraron muchísimo con los españoles, ¿no? Entonces eso también favoreció la caída del incanato, ¿no? Y tampoco eran 13 personas como se habla en las 13 del Gallo. Recuerden que los esclavos eran considerados como cosas, no eran personas, ¿no? Entonces ya digamos se sabe, ¿no?, que eran más personas, ¿no? Eso de los 13 del Gallo, ¿no? Bueno, entonces acá por ejemplo no hay una reescritura de eso, ¿no? Pero en el caso en Haití, por ejemplo, en Centroamérica, Carpentier sí reescribió, digamos, toda esa parte histórica, ¿no? Hay una reescritura, digamos, de la historia, ¿no?, de ello, ¿no? También aparece, por ejemplo, la novela de Dictador, ¿no? Como una crítica a Latinoamérica, ¿no? O sea, Latinoamérica ha sido, pues, una región donde desde que se dieron la independencia de las colonias americanas, ¿no? Sí, o sea, han existido dictador tras dictador, ¿no? A veces se liberaban los países, como en Haití, por ejemplo, ¿no? Y aparecía un dictador, ¿no? En el Perú, los militares, ¿no? En Argentina también, ¿no? En Uruguay, ¿no? O sea, todos los países han sufrido dictaduras, ¿no? De los militares, sobre todo, ¿no? Gobernaban, daban un golpe de Estado, ¿no? Y bueno, o sea, se formaba una dictadura, ¿no? El señor presidente es una novela que refleja esa situación, ¿no? Y a partir de eso es un modelo, porque luego han aparecido Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, Yo el Supremo de Roa Bastos, ¿no? La Fiesta del Chivo también del mismo Vargas Llosa, El Recurso del Método de Alejo Carpentier, ¿no? Y otras novelas más de dictador, ¿no? O sea, es un tópico ya, ¿no? Eh, También, ¿no?, luego de la guerra, el existencialismo, ¿no?, comienza a producirse en Europa, ¿no? La teoría del compromiso de Jean-Paul Sartre, ¿no? Eh, la idea de la existencia, ¿no? O sea, eh, primero existes, ¿no? Luego piensas, ¿no? Primero son los sentidos. La existencia es importante para ti, ¿no? Eh, Tiene mucha significación el aquí, el ahora, ¿no? Y eso también influencia bastante, ¿no? Aquí en Latinoamérica, ¿no? Una de esas obras de ese corte es El túnel, ¿no?, de Ernesto Sábato, ¿no? Eh, y por supuesto, digamos, la narrativa hispanoamericana muestra, ¿no?, un gran desarrollo cultural, ¿no? O sea, digamos, se abre, ¿no? Que se maneja mucha cultura, ¿no? ¿No? Mucha cultura en torno a ello, digamos, ¿no? Que están a la par, digamos, que cualquier novela, libro, producción narrativa, ¿no? De cualquier continente, ¿no? Y eso, digamos, lo encontramos en Borges, ¿no? O sea, Borges, su narrativa es erudita, filosófica, ¿no? Realmente leer a Borges es un placer, ¿no? Conoce al detalle la tradición europea, la tradición latinoamericana, ¿no? Y además juega con estas cuestiones de la ficción, ¿no? Te hace creer, ¿no? Te explica en detalle hechos históricos que nunca sucedieron, ¿no? Te habla de libros, detalles, ¿no? Cómo son, qué decían, ¿no? Y nunca existieron, ¿no? Entonces, te engaña Borges, ¿no? Eh, es como el Quijote, ¿no? O sea, y bueno, y Borges era un lector del Quijote, ¿no? Incluso tiene un cuento que se llama Pierre Menard, el copista del Quijote, que a partir del Quijote apócrifo, que eso sí sucedió históricamente, ¿no? Dice, pues me lo menciona, ¿no? Y así también apareció otro, Pierre Menard, ¿no? Que copiaba al transcribir, ¿no?, el texto cervantino, incluyó varios, imitó tanto, ¿no?, la prosa de Cervantes, ¿no?, que están incluidos fragmentos de Pierre Menard, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, juega con esta idea, ¿no? Bien. Y eso, todo eso se le llama etapa de consolidación, ¿no? O sea, alejamiento del regionalismo, obras de calidad, uso de las técnicas modernas del relato, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta, por favor.
¿Todo está claro? ¿Todo está claro, chicos? Bien, sigamos. Me imagino que todo está claro. Uy, no me aparece el chat. ¿Ustedes les aparece? A ver, ¿alguien puede escribir algo, por favor? No me aparece el chat. A ver si alguien puede escribir algo porque no me aparece el chat. Si quiere preguntar algo, en todo caso, por micro, ¿sí? Bueno, vamos a ver las características de esta nueva narrativa hispanoamericana, ¿no? Eh, Está la multiplicidad de voces, ¿no? O diferentes puntos de vista. Lo que pasa es que en la novela tradicional, ¿no? En la novela tradicional, lo que se hace es contar desde una sola perspectiva, ¿no? O sea, en una novela tradicional, imagínate que yo como narrador, yo te comienzo a contar toda la historia. Así como, por ejemplo, como en la clase, yo soy la única persona que está hablando, ¿no? Y te cuento todo, ¿no? Porque, digamos, he leído todas las novelas, cuentos, ¿no? De todos los autores de acá, ¿no? Entonces yo sé, digamos, cómo terminan, qué secretos hay en tales historias, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya, algo así es la novela tradicional, ¿no? Es el único narrador omnisciente, que, digamos, sabe toda la información, ¿sabe? ¿Sí? Y es el único que te cuenta la novela, la historia, esta es su única perspectiva de este narrador, ¿no? Sin embargo, con el narrador, este narrador omnisciente viene pues del romanticismo, ¿no? O sea, de un narrador fuerte, culto al yo, ¿no? Que es capaz, digamos, este, de, de que, digamos, comienza a ser un narrador fuerte, ¿no? Su presencia se nota, digamos, ¿no? Pero cuando pasa el siglo XX, con todas estas innovaciones, ¿no? Este narrador omnisciente se supera, digamos, se deja de lado por un narrador que se da cuenta de la abrumadora información, conocimiento, no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, es un narrador que sabe muy poco de la información. Por lo tanto, eh, se necesita de otros narradores para poder, digamos, informar, ¿no? Se necesita de otros narradores para poder realizar la historia, para poder contarte la historia, porque ahora yo no sé nada, digamos, no sé muy poco, ¿no? Yo solo me remito, digamos, a narrar, ¿no? Lo que observo, ¿no? Porque es digamos, un narrador que, a diferencia del narrador omnisciente, que es un narrador Dios, ¿no? Que sabe lo que está empezando su personaje, porque soy la única persona que sé toda la historia, y por lo tanto sé cómo piensan sé cómo piensan mis personajes, sé cómo acaba la historia, ¿no? Aquí no. El narrador, digamos, del siglo XX es un narrador que no sabe nada, como si fuera un narrador testigo que solo observa lo poco que hay, ¿no? No, o sea, observa cierta, o sea, te narra lo que ve, nada más, ¿no? Pocas palabras, ¿no? Y por ende necesita de otros narradores, ¿no? Es decir, personajes, los personajes hablan, ¿no? Por eso, pero en el narrador antiguo también los personajes hablaban. Sí, pero el narrador le da digamos, el pase para que los personajes hablen. Y además ese narrador omnisciente les da el pase para que hablen, pero a la vez también el mismo narrador comenta sus vidas, ¿no? Porque lo sabe todo.
En cambio ahora no, o sea, imagínate, ¿no? Yo te estoy contando, imagínate que yo te hablo del contexto literario, ¿no? Pero yo no he leído las novelas ni cuentos, ¿no? Para que me entiendas un poco. Ya yo te cuento toda la historia y digo, ya, y ahora vamos a ver los ríos profundos. Para ello he invitado a una persona y él les va a contar la, la novela. De repente viene y dice, ya, ahora para ver Conversación en la Catedral, invito a otra persona que es un especialista, ha leído la novela, yo no lo he leído, ¿no? Sí, cosas así. Entonces, somos tres personas que te estamos contando diferentes aspectos del curso, ¿no? De la misma manera, ocurre en la producción, digamos, del texto. El narrador está contándote lo que observa, pero no sabe lo que su personaje ha vivido, porque recuerda que ahora es como un narrador testigo, por ahí, ¿no? Un narrador que solo te cuenta lo que ha visto, ¿no? Entonces él no sabe desde que era un niño, pues el personaje, ¿no? Un personaje. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El mismo personaje va a contar su historia, ¿no? Va a contar su historia. Este, termine de contar y aparece otro personaje que va a contar su historia, ¿no? Y te cuenta desde niño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? O sea, eso es, digamos, ¿no? Lo que ocurre, ¿no? Eh, entonces, digamos, si hay diferentes, o sea, está el narrador, más los mismos personajes que cuentan sus historias, ¿cómo se llama eso? Una multiplicidad de voces, ¿no? Para poder completar la novela. Por ejemplo, cuando lees La ciudad de los perros, ¿no? Está el narrador, ¿no? Al inicio. El narrador es el único que cuenta la parte del colegio. Cuatro, dijo el jaguar, el círculo estaba jugando, ¿no? Los dados para robar el examen de química, ¿no? Parece que él estuviera ahí, ¿no? Observando, ¿no? Pero después cuando va a tratar la vida, digamos, del poeta, no es el narrador quien te cuenta la historia del poeta. O sea, no está esa voz que dice, y el cadete Arana era chiquito, no, tal, no, no. O sea, el mismo cadete Arana te cuenta su historia. ¿Cómo sería con un narrador omnisciente? Diría, y ahora en su casa, ¿no? Recordó Ricardo Arana, ¿no? Cuando su madre un día le dijo, ¿no? Ven, hijo, levántate, ¿no? ¿Por qué? Porque iba a ir a conocer a su padre, ¿no? Sí, eso sería un narrador omnisciente. Pero en cambio no, acá lo que ocurre luego, después de que se habla lo del robo del examen, lo que se habla es el mismo cadete Arana, sin intervención del narrador, habla su vida. Él comienza a contar su historia, ¿no? Acaba su historia, volvemos nuevamente a ese narrador que está en el colegio y otra vez termina y aparece la vida del poeta. El mismo poeta te cuenta su vida, ¿no? Entonces hay diferentes puntos de vista y diferentes, o sea, o multiplicidad de voces para completar, ¿no? Un narrador omnisciente, por ejemplo, sabía lo que pensaban sus personajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, como en Crimen y Castigo, ¿no? Cuando el narrador, de pronto Raskolnikov, ¿no? Luego de haber matado a la usurera, va hacia los bares, ¿no? Y entonces el narrador dice, ¿no? Llega Raskolnikov hacia la puerta, ¿no? Y Raskolnikov sin hablar nada, porque él no dice, solamente él dice, el narrador dice que se acercó a la puerta y sin que él hable, ¿no? El narrador te dice, ¿no? ¿Y por qué no entras, Raskolnikov? Ah, es que tú piensas, dice, ¿no? Que son seres marginales, que no están a tu alcance, a tu nivel, ¿no? No te quieres mezclar con esta gente, ¿no? ¿No? Pero Raskolnikov no ha hablado nada. Y es que el narrador ha entrado a la mente de Raskolnikov, ¿no? Y te dice lo que está pensando Raskolnikov, ¿no? Así, ¿no? O sea, tú crees, ¿no? Que ellos no son de tu clase, ¿no? O sea, está leyendo la mente del personaje. Hay una intervención del narrador mediador, digamos, ¿no? Pero ahora lo que ocurre es que ya no está, digamos, ¿no? No, este, esa mediación del narrador omnisciente no está, sino que qué es lo que hace el personaje, así como el personaje que ahora te cuenta su vida,
Ahora el personaje, digamos, se abre la mente, ¿no? O sea, sí, literalmente, ¿no? Termina, como en la ciudad de los perros, ¿no? Termina de contar esa parte del colegio y de pronto, imagínate, viene el BOA, se abre la mente, ¿no? Y te muestra a ti como lector, ¿no? Lo que está pensando, sin mediación del narrador, ¿no? O sea, de pronto está pensando una cosa u otra, ¿no? El BOA es así, ¿no? O sea, el monólogo del BOA está yendo de una idea a otra, ¿no? Rápido, ¿no? No hay un orden, digamos, ¿no? Puede volver a la misma idea, ¿no? O sea, eso, digamos, es dentro de ello, ¿no? Dentro del monólogo interior, ¿no? Y eso, por ejemplo, en Pedro Páramo es un poco complicado porque, por ejemplo, está el narrador que te va contando fragmentos de lo que observa, pero hay bastantes monólogos interiores y tú no sabes de quiénes son, porque como no hay un narrador que te diga quién está pensando eso, hay como que personajes que abren su mente y están ahí, ¿no? Y no sabes realmente quién es. En verdad, uno no sabe quién está pensando tal cosa, ¿no? Incluso el BOA, ¿no? Cuando uno lee en La ciudad de los perros, el monólogo del BOA, al inicio tú no sabes quién es, porque son como que te están apareciendo recién los personajes, ¿no? Y como que te pierdes un poco, ¿no? Porque nunca se dice que es el BOA, el del monólogo. Entonces, profesor, entonces, ¿cómo se sabe después? Lo que pasa es que según lo que indica en ese monólogo, habla mucho de sexo, habla de que tiene el costado de la malpapeada, ¿no? Y más adelante te das cuenta que el BOA es así y que él siempre anda con la perra la malpapeada, ¿no? Entonces, ya ahí recién te das cuenta que el monólogo de quien se leyó al inicio y no sabías de quién era, es del BOA, pues, ¿no? Esa es la, por eso uno deduce que es el BOA quien aparece al principio, ¿no? El monólogo. Bueno, entonces el monólogo es mostrar, digamos, el pensamiento, el fluir de la conciencia de los personajes, ¿no? Como les decía, ¿no? Hay un narrador objetivo, se ha superado, se ha dejado de lado, ¿no? Al narrador omnisciente. Este narrador objetivo, ¿no? Este, solo narra, digamos, lo que observa, ¿no? Es como un testigo, ¿no? Incluso en La ciudad de los perros, el narrador objetivo, digamos, a veces está por Miraflores, por Diego Ferré, ¿no? Y describe así, ¿no? Por ejemplo, en estas calles, ¿no? No pasan carros, hay muchos árboles, ¿no? Las casas son de un primer piso, ¿no? Hay en la esquina hay una bodega, al costado hay una lavandería, ¿no? Las calles están limpias, ¿no? O sea, en cambio, un narrador omnisciente, ¿cómo sería? Y lo mismo, pero agregaría, ¿no? Pero dentro de estas casas se esconde, ¿no? Cocheras, hay un depósito clandestino, ¿no? Donde la gente va, digamos que guarda mercadería para evadir impuestos. Pero eso, digamos, o sea, eso no se observa a simple vista. Eso quiere decir que este narrador sabe, ha entrado a la casa de cada uno de ellos, ¿no? Ese sería un narrador omnisciente, ¿no? Pero acá lo que hay es un narrador objetivo, un narrador que no sabe nada, solo te narra lo que observa, nada más. Bien, también está la ruptura del orden lógico y cronológico. Eh, la novela tradicional contaba, digamos, de manera lineal, ¿no? La vida misma, ¿no? O sea, los personajes, digamos, aparecen desde que son niños, como Charles Bovary, ¿no? ¿No? Desde el inicio, digamos, no aparecen así. Charles aparece cuando es un niño, luego como adolescente, luego cuando ingresa a la universidad, se egresa de médico, se casa con no, se casa con la primera Madame Bovary, ¿no? Luego enviuda y luego se casa con la que conocemos, es Emma Bovary, ¿no? Emma Rual. Y luego cuando ella tiene sus dos amantes, tiene una hija con él, ¿no? Luego se suicida, ¿no? Y por último, ¿no? Charles muere, ¿no? Muere de pena. Entonces, todo eso, digamos, ¿no? Cuenta desde que aparece Charles como un niño hasta cuando muere Charles, ¿no?
Eso, digamos, es una literatura lineal, ¿no? O sea, cronológica. En Los Miserables, por ejemplo, vemos cuando Jean Valjean aparece, se tendrá pues 40 años, ¿no? Y luego aparece Cosette, que es su hija adoptiva, cuando es una niñita, luego cuando le vemos crecer, ¿no? Cuando se convierte en adolescente, luego cuando ya es una joven, se enamora, ¿no? Jean Valjean igual, ¿no? Va teniendo más edad, ¿no? Hasta que muere Jean Valjean, ¿no? Y Cosette se ha comprometido, se ha casado, ¿no? La vimos desde niña hasta cuando está grande, así, y de manera lineal, ¿no? Cronológico. En cambio, aquí lo que hay es ¿no? Una ruptura del tiempo, lógico y cronológico. Hay saltos temporales, ¿no? Se produce, digamos, esa desarticulación de la linealidad, ¿no? De lo cronológico, ¿no? Entonces la novela puede empezar, como ocurre en el caso de Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Puede empezar cuando, digamos, la novela empieza cuando a Santiago Nazar lo han matado, ¿no? El personaje principal. Lo han acuchillado cuando ha entrado a su puerta, cuando ha abierto su puerta e ingresado a su casa, ahí lo han acuchillado. ¿Y cómo termina la novela? Cuando Santiago Nazar va a abrir su puerta, ¿no? Porque empieza cuando abrió su puerta, entró y lo mataron. Ya, la novela termina cuando está abriendo la puerta. Ahí no me queda. Cuando lo mataron a Santiago Nazar, hemos ido al futuro, ¿no? Luego hemos regresado, se ha ido al pasado, ¿no? Va al presente, donde continúa después que lo mataron, nuevamente va al futuro y así. No, hay saltos temporales, ¿no? ¿Eso qué es lo que origina? Que el lector que no está acostumbrado a eso tiene que estar muy atento, ¿no? El lector de alguna manera participa también de la reelaboración, recreación, digamos, de los textos, ¿no? No, o sea, es una literatura, digamos, que necesita un lector activo, ¿no? Participativo, ¿no? Ya no es un lector, digamos, que solo esté recibiendo información, ¿no? Eso es, digamos, la finalidad, ¿no? Los escritores del boom, de la nueva narrativa, ¿no? Están buscando que el lector también sea partícipe de ello, ¿no? El lector también ahora contribuye, digamos, a la creación del texto, ¿no? Hay bastante el aspecto lúdico, ¿no? Eh, Hay vacíos que te deja la novela y como que tú tienes que deducir, completar, no se te cuenta en detalle, ¿no? Como ocurría en el realismo, en el regionalismo, ¿no? No, acá hay vacíos que no tienes que deducirlo a partir de lo que los personajes hablan. Por ejemplo, si un personaje de repente tiene fobia, digamos, digamos, a quedarse solo, claustrofóbico, ¿no? En una novela tradicional, el narrador te explicaría por qué tiene ese miedo, pero en la novela contemporánea no se te dice. Es como que tiene ese miedo y por ahí te suelta algunos datos, detalles o por lo que habla, entonces tú puedes deducir que de repente por eso es, ¿no? Pero no te dice por qué. Incluso a veces ocurre y ni siquiera se te dice el por qué, ¿no? O sea, entonces eso, digamos, necesita que el lector sea muy activo en eso, porque también él es parte de la creación, ¿no? Por lo tanto, también, ¿no? Se busca mucho experimentar, ¿no? Lingüísticamente también en ello, ¿no? Tiene que ver mucho con la descolonización también, ¿no? Porque, como les dije, ¿no? O sea, los países europeos han sido devastados, ¿no? Y entonces también hay una idea de descolonizarse, ¿no? Por eso hay saltos temporales, hay reescritura de la historia, ¿no? Mediante la ficción, ¿no? Pero también, o sea, lo único colonial que tenemos, ¿no? Es el idioma que hablamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Comienza a experimentarse, a transgredir el idioma, la norma, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no? Este es un fragmento de Rayuela, ¿no? Eh, Dice, apenas se le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el climizo, y caí en odromurias, en salvajes ambonios, en sústalos exasperantes.
Cada vez él procuraba relamar en cinco pelusas, se enredaba en el grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejonaban, se iban apeltronando el reduplimiento, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas filulas de cariaconce, ¿no? Transgrede, ¿no? La norma, digamos, ¿no? Bien. También, ¿no? Se pueden ver la incorporación de elementos irracionales, ¿no? Por ejemplo, la idea de lo lúdico, ¿no? Como ya les dije, ¿no? O sea, Cortázar es un experto en eso, ¿no? Hay un cuento que se llama El Perseguidor, ¿no? Es un investigador que está persiguiendo a un ladrón, pero hay un momento donde hacen una, o sea, sin que te des cuenta, de pronto el ladrón es quien está persiguiendo al investigador. Inicia el texto con el investigador persiguiendo al ladrón y termina el cuento con el ladrón persiguiendo al investigador. O sea, ¿quién busca a quién, no? O sea, por ejemplo, ¿no? Este, o estas cuestiones irracionales, ¿no? O sea, hay en el libro de Bestiario, ¿no? De Cortázar, un libro de cuentos muy bueno. Eh, Hay un cuento que se llama Carta a una señorita en París, ¿no? Y es un hombre, me parece que es su novio, no me recuerdo bien, extraña a la persona, ¿no? A su novia, y le dice pues que un día, ¿no? La está extrañando, ¿no? Y de pronto se sintió muy mal, ¿no? Y vomitó un conejito. Le parecía raro porque el conejo era rosa. Y luego al día siguiente volvió a vomitar otro conejito, pero este es plomo. Y todos estos días, dice, ¿no? En la carta, ¿no? Ha vomitado varios conejitos, ¿no? Y ya no sabe qué hacer ya, porque saltan en la casa, ¿no? Y ya aparece pues un albergue de conejitos, ¿no? Y no sabe cuándo va a parar porque todos los días vomita un conejito, ¿no? Fantástico, ¿no? Eh, También esta cuestión del onírico, el sueño, ¿no? O sea, parece que los personajes sueñan en algunos casos, ¿no? Eso. La transculturación narrativa, en pocas palabras, es contar historias antiguas con técnicas modernas del relato, para que se entienda así. Imagínate que la leyenda de Manco Cápac y Mamaouyo, ¿no? Contado por el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? ¿No? Salen del lago Titicaca, no fundan, ¿no? Ya. Imagínate esa historia, ¿no? Pero contado con técnicas modernas. El monólogo interior de Manco Cápac, saltos temporales, ¿no? De pronto sale y tiene una mirada hacia la República, ¿no? O sea, es como que actualizar también las cuestiones míticas e históricas, ¿no? El cosmopolitismo. En pocas palabras, influencias culturales, ¿no? Tanto europeas, ¿no? Kafka, Joyce, Proust, ¿no? Y estadounidenses como Hemingway, Faulkner, ¿no? Y realismo mágico real maravilloso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, el realismo mágico, ¿no? Es a ver, el real maravilloso, o real maravilloso, es vivir en una realidad de creencias, ¿no? Pero eso no quiere decir que suceda, ¿no? Pero la gente cree. Nosotros vivimos, ¿no? En el Perú un realismo, un real maravilloso, porque la gente cree en muchas cosas, ¿no? Que no suceden, que no están probadas, ¿no? Por la ciencia, pero la gente lo cree, ¿no? Tú has visto que a los bebitos les ponen guairuro, ¿no? ¿No? Es como un guairuro, o sea, es como algunas bolitas rojas, ¿no? ¿Por qué le ponen eso? Porque dicen para que no lo puedan ojear, ¿no? O sea, eso es una creencia, eso no ocurre, ¿no? Pero la gente cree en eso, ¿no? ¿No? O porque hay tantos avisos de amarres, ¿no? Eh, Muchos brujos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, Porque simplemente la gente cree en eso, pero eso no quiere decir que suceda, ¿no? Eso es lo real maravilloso, ¿no? Carpentier cuando escribe, digamos, en lo real maravilloso, o sea, el prólogo al texto, ¿no?
Él dice, pues, por ejemplo, ¿no? Cuando él estaba en Centroamérica, creía mucho en el vudú, ¿no? El vudú, ese muñeco que le pones, eh, agujas, ¿no? Y que con eso cree que la gente le va a hacer daño, ¿no? Eso, digamos, ¿no? No se cree que se hace daño, pero no ocurre, ¿no? En cambio, el realismo mágico es una realidad milagrosa, una realidad en la que las cosas suceden, las cosas sí suceden, ¿no? Este, las cosas no, o sea, es una realidad milagrosa, ¿no? O sea, donde de pronto le dicen a alguien que resucite y resucita, pues, ¿no? ¿No? O sea, vuelve a la vida, porque no es que resucita un cadáver, ¿no? Un muerto viviente, ¿no? Sino resucita, vuelve a la vida, ¿no? O piden que una persona ascienda a los cielos y asciende a los cielos, ¿no? Como la Virgen María, ¿no? Entonces, y normal para ellos, ¿no? Es algo muy normal. Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta, por favor. No me parece el chat. Como les digo, si quieren hacer alguna consulta por el micro, ¿sí? No sé por qué el chat está desaparecido. O no, me sale así como que no se puede ver. A no mostrar chat. A ver, acá ya lo he... Raro. Bueno, chicos. Bien. En el caso de los cuentos de Borges, ¿no? Como les dije, ¿no? Borges, trabaja mucho el aspecto fantástico, ¿no? Detectivesco también, ¿no? Hay muchas referencias bibliográficas, ¿no? Que son apócrifas en su mayoría, ¿no? Eh, Son referencias, digamos, que no existen, pero te hace creer, es que te engaña, pues, ¿no? Por eso se llama ficción, es su libro, ¿no? Te hace creer, o sea, él como que demuestra que si te hace creer en detalle, te cuenta las cosas en detalle, ¿no? Muy concienzudamente, ¿no? Y parece como que, o sea, prueba, digamos, la veracidad de los hechos, ¿no? O sea, si te cuentan muy bien todo eso, tú te lo vas a creer, ¿no? Cuando en realidad nunca de lo que te cuenta existió, ¿no? Eh, Hay muchas referencias apócrifas, textos que nunca existieron, ¿no? Eh, También, ¿no? Cuestiones fantásticas. Hay un cuento en ficciones, el otro Borges creo que se llama, algo así, donde el Borges joven, ¿no? Se siente en una plaza y se le acerca un hombre mucho mayor. Los Borges jóvenes tienen 20 años y este hombre mayor, de 80 años más o menos, le dice que es él, pero en su versión mayor. O sea, dice, soy yo, o sea, soy tú en 80 años después, 60 años después. Y si me he acercado aquí, porque hace 60 años yo también vine acá a sentarme. Y una persona me dijo que se iba a acercar también, que se acercó porque tal, ¿no? Y yo estoy repitiendo lo mismo. O sea, y le cuenta todo lo que va a ocurrir, ¿no? Y deberías hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En ello, ¿no? O sea, o si no, digamos, ¿no? En el Aleph, ¿no? Hay un cuento que se llama El Inmortal, ¿no? Es un viajero que va a las ruinas griegas, ¿no? A una ruina que se llama la Ciudad de los Inmortales, ¿no?
De pronto cuando está buscando ahí información, ¿no? Tomando fotos, ¿no? Aparece un hombre, pero que no le habla, ¿no? Un hombre andrajoso, ¿no? Indigente, por decirlo, ¿no? Y lo sigue, ¿no? Como no le hace daño, ya que lo deja que lo siga, ¿no? Y de pronto aparece, cuando ya está terminando el viaje, le dice, qué pena que no me entiendas, ¿no? Porque ya le había intentado hablar y no le había respondido. Y el hombre, el andrajoso, le dice que sí lo entiende, lo ha entendido todo. Entonces dice, ¿por qué no has hablado, no? Hubiese sido más grato conversar, ¿no? Eh, y le dice, o sea, no, bueno, no le contesta esa parte, pero le dice, ¿y cuál es tu nombre? Le pregunta, ¿no? Y le dice, no sé, le dice, no recuerdo, tengo tanta información, ¿no? Han pasado siglos desde que vi nacer, ¿no? La civilización, ¿no? Y lo único que sé es que a mí siempre me dicen que compuse dos poemas, ¿no? La Ilíada y la Odisea. ¿Quién era el andrajoso? Homero. Homero era un inmortal, ¿no? Y habla de la cuestión de la inmortalidad, ¿no? No es nada bueno lo que dice sobre ello. Entonces, eso, ¿no? Elementos fantásticos, ¿no? O, por ejemplo, cuando en el sótano de su casa, de Borges, ¿no? De un personaje llamado Borges, encuentran en el rincón, en el sótano, en la esquina, el Aleph, ¿no? El Aleph es una especie de un punto cósmico, ¿no? Del universo que está ahí, ¿no? En el sótano de una casa que está en los tres tiempos, presente, pasado y futuro, y que puede ver, digamos, todo lo que va a ocurrir, ¿no? En el futuro, en el pasado, ¿no? O lo que ocurrió en el pasado. Es la confluencia de todo ahí, ¿no? Parece un agujero negro, ¿no? Pero ahí está, ¿no? El Aleph, ¿no? Hay mucha realidad y ficción, ¿no? El azar, encontrarse, pues, ese punto cósmico, por ejemplo, encontrarte a Homero, ¿no? En la ciudad de los inmortales, ¿no? El tiempo, como esto de los inmortales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Siempre hay mucha, digamos, reflexión sobre ello. El laberinto, los laberintos pueden ser físicos como también pueden ser mentales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la casa de Asterión, ¿no? Eh, es mental el laberinto del personaje, ¿no? Que habla que su casa tiene 1000 ventanas, mil puertas, ¿no? Y que mucha gente entra y él intenta hablar, ¿no? Pero todo parece que no le entienden, se escucha enredado, digamos, ¿no? Y siempre lo quieren golpear, ¿no? Hacerle algo, ¿no? Y él lo único que hace es defenderse, dice, ¿no? Ya llegará, dice, el libertador de mi alma, ¿no? De este laberinto. Punto aparte, Teseo habla, ¿no? Ariadna, el Minotauro, no puso ninguna resistencia. Parecía que se quería dejar matar, ¿no? O sea, todo el monólogo que hemos leído es del Minotauro, ¿no? El cuchillo, símbolo de la violencia, ¿no? Y el doble, como ya les conté en este cuento del otro Borges, ¿no? Ficciones es un libro de cuentos, ¿no? Este agrupa dos volúmenes de cuentos, El jardín de senderos que se bifurcan y Artificios, ¿no? En comentarios, ¿no? Los cuentos de Borges deslumbran por la erudición, ¿no? Como les dije, ¿no? Eh, hay partes que son ciertas, hay partes que son ficción, ¿no? Mucha filosofía también, ¿no? En la trama hay una trama fantástica o detectivesca, ¿no? Borges le gustaba mucho el cuento policial, ¿no? Muchos de sus cuentos están justamente organizados bajo ese aspecto, ¿no? Es como que hay un misterio, una investigación y se llega a un desarrollo, ¿no? Este manejo de las técnicas narrativas, ¿no? Este luego mucha ambigüedad, ¿no? Digamos, ¿no? Como el cuento policial, ¿no? Y te da la sorpresa al final, ¿no? Bien, vamos a ver el reino de este mundo. Carpentier, ¿no? Digamos, inicia lo que es el Real Maravilloso, ¿no? Carpentier había vivido, él es cubano, había vivido en Francia mucho tiempo, ¿no?
casi fue criado ahí. Y va hacia Centroamérica a conocer sus raíces, ¿no? Y ahí se queda asombrado, ¿no? Él mismo lo cuenta la introducción a la novela del Reino de este Mundo, ¿no? Eh, y habla, pues, lo que les mencioné de lo real maravilloso, ¿no? En sus textos se muestran muchas cuestiones, digamos, el aspecto mítico, el ocultismo, la hechicería, ¿no? O sea, las metamorfosis pueden transformar, ¿no? Este, hay esa cuestión de la identidad, ¿no? ¿No? La identidad americana, ¿no? Hay una reescritura de la parte histórica, digamos, ¿no? Con las raíces afroeuropeas, ¿no? ¿Qué pasó? Se ha ido la imagen, ¿no? A ver, chicos. No sé, se ha ido la imagen. Uy, ¿qué pasó? Estoy tratando de cargar la imagen otra vez. No. Ay, Dios mío. ¿Ustedes pueden ver el PPT? Sí se veía, profesor. Sí se Voy a ve, tener que, profesor. voy a tener que salir otra vez para volver a entrar porque no me carga el PPT. Pero nosotros sí lo vemos, profe. ¿Así lo ven ustedes? Sí, está en la portada. Ah, yo no lo veo. Eh, En todo caso, salga y vuelve a ingresar, profe. ya, ok. Para darles a ustedes, digamos, para que puedan cambiar el PPT, porque no puedo verlo. Y eso que he entrado y salido. Voy a volver a salir, ¿no? No sé qué está pasando. A ver, voy a probar con otro PPT. Ay, Dios mío. Sí, profesor, se logra visualizar. Sí, ya, a ver chicos, vamos. Lo que pasa es que yo no lo puedo ver, no sé qué ha ocurrido acá, que no puedo visualizarlo yo. Entonces no puedo manejar el PPT. A ver chicos, no sé si ustedes ven ahí en la flechita, no sé si alguien puede pasarlo.
En ese caso, profesor, sería mejor que comparta usted pantalla completa, y así ponga su PPT mejor, para que usted lo pueda visualizar y también los chicos. Ah, ya, a ver, voy a hacer eso entonces. Sí, por favor. A ver, un minuto, por favor. A ver, un minuto, sí, voy a descargar el PPT de acá del... A ver. Ya, ¿cómo hago para compartir? No sé si ahí la tutora. Primero tiene que dejar de compartir lo que tiene ahorita, luego en la flechita para arriba. ¿Dónde tiene la flechita que es para compartir? ¿La tiene en la parte superior derecha o la tiene en la parte central? Superior derecha. Ya. Presiona el que es la flechita para arriba y ahí le va a salir la opción de pantalla. Ya, dice pantalla, ya, Ya. Dele clic donde dice pantalla. ya. Ahí creo que se ve. Ahora se logra visualizar, profesor. Ya, muchas gracias. Y a ver, no sé, chicos, primera vez que me ha pasado esto. Disculpen. He descargado el archivo que está acá. Algo ocurrido porque me sale como que archivo dañado, francamente. He tenido que actualizarlo. Bien, a ver, vamos a pasar rápido porque nos ganan la hora. El caso de, ¿no? de Carpentier, ¿no? En este aspecto, digamos, de recuperar, digamos, la tradición, ¿no? Reescribir también una parte de la historia, ¿no? Ahora, en el Reino del Mundo, por ejemplo, ¿no? Lo que se trata de mostrar, ¿no? Es los pormenores de la Revolución Haitiana, por ejemplo, ¿no? Y el periodo, digamos, de la esclavitud negra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con ello, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver si se ve. En el caso aquí, por ejemplo, el Reino de este mundo, empieza así la novela, ¿no? Tinoel es el personaje principal, ¿no? Él es un negro esclavo, ¿no? Nunca conoció la libertad, ha nacido esclavo, y conoce a un personaje que se llama Macandal, que él había sido un negro liberto, ¿no? O sea, había sido libre, ¿no? De joven, africano, y Macandal le relata, digamos, la idiosincrasia de África, ¿no? Las metamorfosis, le habla de que se puede transformar en animales, se convierte en la naturaleza, ¿no? Le habla de la libertad, ¿no? Le habla de todo digamos, los mitos, ¿no? Pero Tinoel no le cree, porque, o sea, no le presta menos atención porque
él no ha nacido en África, no tiene esa costumbre. Y Macandal siempre le dice de huir, ¿no? Que, digamos, para huir, ¿no? Y lo que va a ocurrir, digamos, es que un día Macandal desaparece, ¿no? O sea, ha logrado huir, pero la población, como lo ha escuchado hablar, dicen que él se convirtió en un perro y se fue, se transformó en metamorfosis, y que él después regresa, pero transformado en mariposas, por ejemplo. Y luego comienza a morir la gente que esclavizaba, ¿no? a ellos, y es porque Macandal se había convertido en agua envenenada, ¿no? Pero un día lo capturan, porque dicen, ¿no? Lo capturan humano, ¿eh? No dicen porque cuando Macandal, para transformarse en un animal, o sea, de él como a un animal o algo, o sea, primero tiene que convertirse en humano, ¿no? Y ahí lo capturaron, ¿no? Pero la gente cree eso. Eso no sucede, digamos. O sea, eso no ves que le da la metamorfosis, ¿no? Sino lo que la gente comenta, ¿no? En ello, ¿no? Y bueno, para darle un escarmiento a los esclavos lo van a quemar vivo. Y lo ponen en una hoguera, lo van a quemar, ¿no? Y de pronto, como la gente le tenía precio, se arma toda una trifulca para liberarlo, pero ya lo estaban quemando, ¿ya? Se levanta el polvo, toda una batalla campal, ¿no? No se ve muy bien, ¿no? Y una vez que logran dominar, digamos, los soldados, ¿no? La trifulca, se baja pues el polvo, ¿no? Y de pronto ven y hay algo chamuscado ahí, ¿no? Muchos dicen que Macandal le había escapado, otros dicen que ese es Macandal, ¿no? Pero otros también mencionan, justo pasa un ave grande, y dicen que ese es Macandal, porque él les había dicho que él podía convertirse en un ave, ¿no? Pero no se ve, o sea, simplemente ven y lo relacionan, ¿no? Luego Tinoel conoce a Bookman, también un negro esclavo que había sido liberto, ¿no? Y le dice pues que él le habla de la revolución, la rebelión, que quiere liberarse, ¿no? Etcétera, ¿no? Que en África, cuando sucedían esas cosas, la naturaleza les hablaba, ¿no? El sonido de un caracol, dice, ¿no? Y un día Tinoel está ahí y escucha, ¿no? Escucha el sonido de un caracol. Y esa era la señal, dice, ¿no? Para la rebelión. Se organizan bien, ¿no? Tinoel no está de acuerdo, ¿no? Porque él nunca ha sido libre, o sea, no sabe qué es la libertad. Entonces, Tinoel, digamos, dice pues que va a liberarse, digamos, ¿no? O sea, perdón, Tinoel, Bookman le dice que ya han escuchado el caracol, entonces quiere decir que eso va a volver a suceder, ¿no? Y una vez en la noche se escucha otra vez el caracol, que ese es el sonido de la naturaleza para que hagan la rebelión. Curiosamente, cada vez que se escuchaba el caracol, Bookman no estaba, ¿no? Entonces la gente cree realmente que la naturaleza le habla, ¿no? Y se arma la rebelión, matan a todos los esclavizadores, ¿no? Van de pueblo en pueblo, ¿no? Lo arrastran a Tinoel en ello, ¿no? Pero al final son vencidos, ¿no? Los capturan y los comienzan a matar, ¿no? A Bookman también, y a Tinoel lo van a matar, pero su amo le perdona la vida. Con el paso de los años, Tinoel recupera su, o sea, confianza, ¿no? Y compra su libertad por ir a Haití. Pero en Haití no había esa idea de comprar la libertad. O sea, ahí los negros eran esclavos. Y Tinoel, digamos, va a, digamos, lo esclavizan otra vez, ¿no? ¿En qué sucedía en Haití? Henri Christophe, que realmente existió históricamente, él había sido un negro esclavo. Justamente se armó toda una revolución y mataron a los esclavizadores, ¿no? El líder, ¿no? Henri Christophe, ¿no? Digamos, el pueblo, como él había liderado la revolución, lo nombran rey, ¿no? De ellos. ¿Y qué es lo que hizo Henri Christophe? Comenzó a esclavizar negros. O sea, él había sido un esclavo negro y comienza a esclavizar negros. Pero bueno, Henri Christophe tiene una hija, ¿no? Y tiene un paje, ¿no? Un sirviente que se llama Solimán, y Solimán está enamorado de la hija de Henri Christophe. Henri Christophe es un rey déspota, esclavizador, ¿no? Está construyendo una gran ciudad, ¿no? Para él, en memoria de su nombre, ¿no? Y hay un momento, y Tinoel ha llegado, ¿no? Y lo han vuelto esclavo otra vez. El harto ha salido de un esclavizador a otro, ¿no? Y hacen una rebelión, ¿no? Y lo terminan de derrotar, digamos, a Henri Christophe, ¿no? Lo han acorralado, lo van a matar, ¿no? Y Solimán
le dice, ¿no? Yo puedo ayudar a escaparte, pero eso sería un riesgo. Le dice, ¿no? Como él se enamoró de la hija, le dice, yo puedo ayudar a tu familia, a tu hija, dice, ¿no? Porque te están siguiendo a ti, ¿no? Entrégate y tu familia, digamos, se va, yo puedo hablar con ellos y que ellos se salven, ¿no? Y si quieres realmente a tu hija, entonces entrégate, ¿no? Y bueno, él hace eso, ¿no? O sea, se entrega y lo matan, ¿no? Y ahí tiene, es libre, ¿no? Regresa, digamos, al lugar de donde salió, ¿no? Y esta vez le habla al pueblo, ¿no? De Macandal, le habla de las tradiciones, los mitos, la metamorfosis, incluso le dice a los niños que él se convierte en ganso un tiempo, pero que los gansos eran muy déspotas, así que volvió a ser humano, ¿no? Entonces, y justo cuando está contando eso hay una especie de tormenta, ¿no? Huracán, ¿no? Y se van, digamos, o sea, arrasa el pueblo, ¿no? Y luego de que pasa todo ello, ¿no? Están buscando Tinuel no está. Y de pronto aparece un ave grande, ¿no? Y dicen que ese es Macandal, porque Macandal se acuerdan que se había convertido en ave, ¿no? Y detrás un ave pequeña, y dicen que ese es Tinuel, ¿no? Que se convirtió en un ave para irse con Macandal, ¿no? Fin de la novela, ¿no? Como verán, nada de eso se observa, simplemente es como que se cree en eso, ¿no? Creencias, mitos, el vudú, los ritos, los bailes, ¿no? Realidad y ficción, tradición africana, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, vamos a ver 100 años de soledad. Con 100 años de soledad, ¿no? Encontramos a García Márquez, ¿no? Digamos, representante del boom hispanoamericano, ¿no? El boom es, digamos, un éxito editorial, ¿no? Son obras de calidad también que tienen uso de técnicas modernas del relato, ¿no? Pero los diferencia de la etapa de consolidación porque hay un éxito editorial desde el inicio, ¿no? Ventas, premios, Vargas Llosa, Cortázar, Carlos Fuentes y García Márquez, ¿no? 100 años de soledad, ¿no? Narra la historia de los Arcadio Buendía, ¿no? José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán son primos y se han comprometido, ¿no? Y han tenido familia, ¿no? Y ellos siempre tienen el temor por este deseo incestuoso que ellos tuvieron, ¿no? Que la familia otra vez vuelva a ser incestuosa y nazca el niño con cola de cerdo, que al final va a terminar, digamos, de traer la debacle a la familia, ¿no? La novela empieza con el coronel Aureliano Buendía, que recordó cuando su padre lo llevaría a conocer el frío del hielo. Ello, digamos, ocasiona de que él comienza a recordar desde que sus padres, ¿no? Cuando le contaron de que ellos se juntaron, pues, ¿no? El deseo incestuoso entre ellos pudo más, ¿no? Y salieron de la casa, digamos, familiar y se fueron a un pueblo, lucharon contra los pobladores, ¿no? Porque ellos querían imponer sus reglas, ¿no? Y lucharon y bueno, ganaron los Buendía, ¿no? Y fundaron Macondo, ¿no? Entre ellos se enfrentan a Melquiades. Melquiades era un gitano que vivía en ese pueblo y muere en esa trifulca, ¿no? Que luego va a aparecer Melquiades. Ahí tienen a sus tres hijos, Arcadio Buendía, el coronel Aureliano, que es el que inicia la novela, y Amaranta. Se repiten los nombres constantemente como si fuera un tiempo cíclico, ¿no? Es como que siempre retornáramos al mismo lugar, porque además todos estos personajes tienen las mismas características, ¿no? Están siempre, digamos, por ejemplo, los hombres tienen el deseo incestuoso y las mujeres siempre, digamos, tratan de estar con otras personas, pero la familia siempre impone, o sea, a veces no gusta, digamos, de ciertos pretendientes, entonces los matan o los desaparecen, ¿no? O hacen que terminen, digamos, ¿no? O a veces mueren solas. Amaranta muere sola, por ejemplo, ¿no? Soledad. Hay un momento cuando ya han fundado y tienen sus tres hijos, ¿no? José Arcadio Buendía se siente solo, rodeado de su familia, siente una soledad inmensa y sale de su casa, ¿no? Hay como una especie de habitación, ¿no? Una choza, digamos, entra ahí y no vuelve a salir hasta el día en que muere, ¿no? Ahí hacía alquimia, convertía pescaditos de plomo, ¿no? Él hacía adornos de plomo y los convertía en oro, ¿no? Hasta que el alma de Melquiades, que todavía está muerto por ese momento, se le aparece y le dice que ya es hora de morir, ¿no? Sale, se sienta al pie de un árbol y muere. Cuando están los tres hijos aparece Rebeca. Rebeca es una niña que tiene una peste,
la peste del insomnio. Cuando ella aparece, los Buendía la acogen, pues, ¿no? Una niñita, ¿no? Pero no saben que estaba maldita, pues, ¿no? Entonces lo que hace es que el pueblo comienza a tener insomnio. Meses y meses no pueden dormir. Y eso ocasiona que que se estén olvidando de las cosas, ¿no? El pueblo está harto, meses que no pueden dormir, entonces van hacia la tumba de Melquiades y le dicen que haga algo, ¿no? Que vuelva a la vida, que traiga la cura, ¿no? Y Melquiades, al escuchar eso, vuelve a la vida. No vuelve a la vida, ¿no? Y trae la cura del sueño y trae unos pergaminos donde se habla de la genealogía de los Arcadio Buendía, ¿no? Con ello, digamos, se describe, ¿no? Pero la familia Buendía como que no le presta atención, ¿no? Aparece la compañía bananera, que históricamente también ha existido, ¿no? Se produce toda una huelga, ¿no? José Arcadio II, ¿no? Que es hijo del coronel Aureliano Buendía, ¿no? Digamos, se vuelve un dictador. El coronel Aureliano había hecho 17 guerras, perdón, había tenido 17 hijos, había hecho 32 guerras civiles y todas las perdió, ¿no? Hiperbólico, ¿no? O sea, hay exageración en muchas cosas. Eh, José Arcadio, digamos, da un golpe de estado, digamos, ¿no? Pero solamente de un día nomás, ¿no? Luego aparece Renata Remedios, una mujer muy hermosa, ¿no? Que había ganado concurso de belleza, ¿no? Que venían príncipes europeos, ¿no? Pedirle la mano, ¿no? Pero ella no les hacía caso, hasta que hubo un momento donde le pidió, digamos, ¿no? A las personas, o sea, la familia, digamos, ¿no? Eh, o sea, siempre le decía, ¿por qué no escoges a tal persona, no? Pero él no gustaba, hasta que un día se enamora de alguien del pueblo, Micio, digámoslo así, ¿no? Y la familia se opone y lo mata al pretendiente. Con ello, Renata Remedios no vuelve a hablar, se vuelve muda, se mete de monja, ¿no? Y muere en la completa soledad. Remedios la ve y es una mujer que tiene una belleza celestial, ¿no? Angelical, muy, muy hermosa. Y el pueblo, la familia, perdón, no quiere que ella se mezcle su belleza terrenal, ¿no? Su belleza angelical con un hombre terrenal, ¿no? Y lo que hacen es decirle a Dios que se la lleve, ¿no? Y se la lleva, pues un día están en la casa, hay flores amarillas tiradas en el piso, salen, la rodean, oran para que se vaya, ¿no? Con Dios y asciende a los cielos como la Virgen María, ¿no? Y se va. Y así, entre otras cosas más, ¿no? Hasta que aparece Aureliano Babilonia, ¿no? Y Amaranta Úrsula. Úrsula Iguarán, la matriarca, había cuidado a la familia durante 100 años, que es lo que vive la matriarca, ¿no? Para que ellos no se vuelvan a cruzarse la familia, ¿no? Tener ese deseo incestuoso. Aureliano Babilonia, desde que estaba en el vientre de su madre, mostraba una inteligencia superior, ¿no? Tanto así que cuando nace, la matriarca lo manda al extranjero para que no se mezcle y no sepan de él, ¿no? Pero cuando muere la matriarca, Aureliano Babilonia retorna y Amaranta Úrsula, que hacía su vida en Bélgica, ¿no? Retorna de vacaciones. No saben que son familia, se encuentran en la casa, se ven, se desean, se juntan y comienzan tienen al niño con cola de cerdo, ¿no? Eh, Aureliano Babilonia es el sobrino y Amaranta Úrsula es la tía, pero ellos no lo saben. Cuando nace el niño con cola de cerdo, en pleno nacimiento muere Amaranta Úrsula. Aureliano Babilonia está confundido totalmente, ¿no? Y va, digamos, hacia su casa. Va a dormir un rato, despertar luego para poder ver qué cosas se puede hacer, ¿no? Y eh, estando ahí, digamos, se despierta al rato, ¿no? Y escucha unos mordiscos, ¿no? Y ¿qué pasa? Unas hormigas gigantes, ¿no? Se están devorando a su hijo y se lo están llevando, ¿no? Eso le aturde, ¿no? Digamos, quiere encontrar una explicación y recordaba, ¿no? Que Melquiades había dicho que ante cualquier problema lean los pergaminos, ¿no? Eh, y bueno, va y busca, ¿no? Los pergaminos, ¿no? Y encuentra, pues, que su hijo es el último buen día que va a traer la destrucción de la familia porque se ha vuelto a juntar la familia, ¿no? Ahí se da cuenta que él es el sobrino, Amaranta Úrsula es la tía, ¿no? Y mientras está leyendo todo eso, aparecen unos vientos huracanados, ¿no? Que arrasan el pueblo, ¿no? Al final aparece Melquiades y dice, una familia condenada a 100 años de soledad no merece dejar una huella en la faz de la tierra, ¿no? Bien, los temas, ¿no? La soledad, la historia de los Buendía,
¿no? A nivel social se muestran algunos hechos históricos como el Caribe colombiano, la compañía bananera, algunas guerras civiles, ¿no? Por ejemplo, a nivel histórico también, la idiosincrasia, ¿no? De ello. La novela es muy buena en ese aspecto, ¿no? Te conmueve. A nivel mítico, ¿no? Pareciera que estamos retornando siempre al mismo momento, ¿no? Por lo que tiene las mismas características, ¿no? Tiempo cíclico, ¿no? Se utiliza la hipérbole, ¿no? Eh, para exagerar, ¿no? Y volver mítico todo ello. Eso está la cuestión del incesto, ¿no? Bien, chicos. Vamos con literatura peruana, periodo colonial, la nueva crónica o buen gobierno. Ya hemos explicado todo el contexto de la conquista, ¿no? Entonces vamos a ver un poco rápido ya la nueva crónica. Wampoma Ayala era un cronista indio, ¿no? Un cronista aymara. Él, digamos, escribe la nueva crónica de buen gobierno. Esta crónica es como una carta al rey, una carta crónica que le escribe al rey Felipe III. No le llegó la carta y el texto que se escribió entre 1615, ¿no? Entre 1600 y 1610, por ahí. No sabemos si le llegó, ¿no? Nunca le llegó. La cosa es que la crónica aparece en Dinamarca, 300 años después, ¿no? ¿Cómo llegó ahí? Hasta ahora no lo sabemos, ¿no? La nueva crónica, como todas las crónicas, tiene las mismas características, ¿no? Digamos, hablan, ¿no? Del incanato y de la conquista, ¿no? La primera parte, la nueva crónica, ¿no? Describe todo el Perú prehispánico, ¿no? O sea, desde la llegada, desde las primeras civilizaciones hasta el incanato, ¿no? En el incanato describe tradiciones, costumbres, vestimenta, ¿no? Huamampoma dibuja, como los dibujos que ves ahí, Huamampoma dibuja, ¿no? La nueva crónica está escrito en español, quechua, aymara, latín, y cuando no puede con esos 4 idiomas, ¿no? Lo dibuja. Tiene como 400 dibujos en promedio, ¿no? Y lo interesante es que Huamampoma siempre está esta idea de enlazar, digamos, la cultura prehispánica, ¿no? El incanato, ¿no? Todo ello hacia la cultura europea. Los primeros dibujos aparece Adán y Eva con la chaquitaglia, que en el arca de Noé ya estaban trayendo animales de la sierra peruana. O sea, siempre él quiere enlazar de que nosotros somos parte también de la historia europea, ¿no? Eso es lo que siempre busca Huamampoma, ¿no? La segunda parte habla desde la conquista, ¿no? El buen gobierno, ¿no? Te cuenta todo, la isla de los 13 del Gallo, la guerra civil, ¿no? Dibuja también el primer virrey, cómo lo matan, Francisco Pizarro, cómo muere Pizarro, ¿no? Etcétera, ¿no? Y hay un momento donde habla pues de la instauración, digamos, de la colonia ya, ¿no? Las instituciones que se crean, las encomiendas, ¿no? Y todo ello. Pero aquí viene una crítica, ¿no? El autor le dice al rey de que hay una mala administración, que los sacerdotes, dice, de repente usted no sabe, ¿no? Pero los sacerdotes aquí abusan de las indias, tienen hijos con ellas, los encomenderos maltratan, esclavizan a la gente, ¿no? Y así, ¿no? Y él le pide a Huamampoma que de repente, ¿no? Podría encargarle a otra persona. Y él se dispone, dice, bueno, yo he caminado todo el territorio, todos me conocen, dice, yo podría ser un gran gobernante si usted quiere, ¿sí? Eso es lo que dice Huamampoma, ¿no? Al final de su obra, ¿no? Los temas, la crítica sobre los abusos de los españoles contra los indígenas, ¿no? Y la propuesta de un buen gobierno. El Huamampoma está, por ejemplo, en contra de, del mestizaje, ¿no? O sea, por ejemplo, él no está de acuerdo con mestizaje entre indios y negros, tampoco españoles e indias, ¿no? O sea, rechaza eso, ¿no? Describe el mundo prehispánico en todas las lenguas que está escrito, como les dije, español, quechua, latín, aymara, y encima dibuja, ¿no? Y recoge mucho la tradición oral, ¿no? Está destinado al rey Felipe III, ¿no? Que, como le dije, nunca le llegó, ¿no? Y se encontró en Copenhague, ¿no? Bien, chicos, vamos a acelerar un poco, si no me dan nada la hora. Ñacatita, ya también les he explicado esta parte, ¿no? Aparece el costumbrismo en un periodo de inestabilidad social, ¿no? Del caudillismo, ¿no? Hasta manera de ascenso segura de la clase media ascendente, ¿no? El padre del Teatro Nacional. Felipe
Pardo de Aliaga, ¿no? Es de la aristocracia y también hace teatro y artículos costumbristas, ¿no? Sus características de su teatro, bastante coloquialismo, términos de moda, modismos, ¿no? Y sus personajes son típicos de la clase media popular, porque él es de la clase popular y de la clase media, ¿no? Ahí encontramos Ñacatita, ¿no? Género dramático, especie de comedia, ¿no? Cuenta la historia, ¿no? De doña Rufina y don Jesús, ¿no? Al parecer, Ñacatita existía seguramente en ese momento una especie de Celestina, ¿no? La ñacatita era la que tú le pagabas, ¿no? Para buscar un buen partido a tu hija, ¿no? Y ascender socialmente. Y también los hombres pagaban, ¿no? Para buscarle una buena esposa a este hombre, ¿no? Al parecer existía en ese momento, ¿no? Entonces el texto se ambienta en Lima, ¿sí? En Lima, y está en la casa de don Jesús, está doña Rufina y don Jesús, ¿no? Ellos tienen a su hija, que es Juliana, y doña Rufina le ha pagado a doña Catita para que le consiga un buen esposo, que en este caso es Alejo, pero Alejo también le ha pagado a doña Catita para que le consiga una buena esposa, porque Alejo es misio, pero doña Rufina piensa que Alejo sí tiene dinero, y la han comprometido ya, pero Juliana está comprometida con alguien del pueblo, que es Manuel, no tiene dinero, ¿no? Pero ella lo ama a él, ¿no? Las mujeres aquí tienen mucho poder, ¿no? Doña Rufina, doña Catita, ¿no? Y la misma Juliana, que se muestra rebelde, ¿no? Hay mucha rebeldía por parte de Juliana, tanto así que hay un momento donde se intenta fugar con Manuel, ¿no? Un momento ya han preparado todo, ya están en la puerta, y justo llegan los padres de Juliana, ¿no? Y le echan la culpa a Manuel de que se la está llevando, cuando en realidad quien ha planificado todo es Juliana, ¿no? Cuando todo parece ya dicho, ¿no? O sea, no se puede hacer nada, llega Juan. Juan es un mensajero del Cusco, ¿no? En el que, digamos, le dice, ¿no? Llega para traer un recado a don Jesús, ¿no? Y ahí lo ve a Alejo, y ellos son amigos, se conocen, ¿no? Y le dice, pues, ¿qué haces acá, no? Si tú no tienes dinero, eres misio. Y le dice, ya, vete nomás, le dice, ¿no? Y después le dice, ¿y tu esposa y tus hijas? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Alejo era casado, ¿no? Entonces, ahí se descubre toda la verdad, don Jesús, ¿sabes qué? Y lo que va a hacer es votarlo, porque Ñacatita y don Alejo vivían en la casa de don Jesús, ya, a expensas de don Jesús, los expulsa de su casa, rompe el compromiso, ¿no? Y bueno, la madre reconoce su error, dice que ya no se va a meter, ¿no? Porque en estas cosas, porque casi trae la destrucción de la familia, ¿no? Y la obra termina con una unión familiar, ¿no? Los temas, el matrimonio concertado por la madre, ¿no? Está dividido en 4 actos, es una comedia, ¿no? Y está escrito en verso, octosílabo, ¿no? Bien. Por último, ya pasamos al romanticismo, que ya hemos explicado también, ¿no? Un periodo, digamos, donde luego de una anarquía militar, ¿no? Ramón Castilla entra al poder, ¿no? Y viene lo que se conoce como prosperidad falaz, ¿no? Hay venta del guano, ¿no? Pero todas las divisas que entran, hay una mala administración, hay mucha corrupción, aumento de la burocracia, proyectos que no tienen mayor sentido, ¿no? Y todo eso, digamos, Basadre dice que es una prosperidad falaz, ¿no? Durante este periodo aparecen diferentes escritores, ¿no? En la poesía peruana, nuestra poesía romántica era una poesía que imitaba la poesía española. Ahí no hay mayor originalidad, lamentablemente, ¿no? Nuestros poetas eran agónicos de amor y su poesía eran lacrimógenos, ¿no? Imitando al bequerismo agónico, ¿no? De España, ¿no? En cambio, en la narrativa sí hay un pequeño desarrollo, ¿no? Aparece, por ejemplo, Ricardo Palma, ¿no? Palma escribió diferentes obras, poesía, narrativa, estudios lingüísticos, teatro, libros históricos, ¿no? Y quiso como que mezclar, ¿no? El aspecto, digamos, de la historia con la literatura, ¿no? Pero realmente todo esto siempre es visto como literatura, ¿no? Porque la historia tiene que ser probada, los hechos, ¿no? Y además la historia siempre habla de los grandes acontecimientos. Lo que hace Palma, y te lo dice en las tradiciones, todos estos textos que son basados en la colonia son hechos a partir de rumores y anécdotas,
y muchas de las cosas que dices tienen deformación histórica, es decir, no son pegados a la realidad, sino que son chismes o rumores, que es más entretenido como literatura, ¿no? Como leyendas que te cuentan, ¿no? No tienen a veces sustento histórico. Escribió como 455, tienen esta cuestión histórica, imaginación, fantasía, ¿no? Y la tradición es una mezcla de la leyenda romántica que le da una profundidad histórica, ¿no? Y con un cuadro de costumbres que lo sitúa, digamos, en la realidad nacional, ¿no? Porque, por ejemplo, puede contarte una historia que se parece mucho al Fausto alemán, como el caso de Don Dimas de la Tijereta, pero lo pone con todo características nacionales. Eso, digamos, puede tomar una referencia histórica antigua, ¿no? Y lo sitúa con todo idiosincrasia nacional y eso lo actualiza, digamos, ¿no? Y uno se puede identificar con ello, ¿no? Bien, características, con esto ya terminamos, ¿ya? Estilo, oralidad, ironía, humor, ¿no? Mariátegui, en los 7 ensayos, menciona que Palma es digamos, las tradiciones son una versión irreverente del pasado colonial. Mientras que José de la Riva Agüero, otro crítico, ¿no? Dice que Palma es un nostálgico de la colonia, ¿no? Como les decía, carece de perspectiva histórica, hay muchas referencias históricas que no son ciertas, por eso siempre hay que tener cuidado, ¿no? Cuando se lee las tradiciones, es más literatura. Y las partes de la tradición, te presentan la tradición, la historia primero, ¿no? Te dice qué es lo que va a tratar, luego lo desarrolla y al final hay una moraleja. Bien, estas son las claves, chicos. Muchas gracias, disculpen todos los inconvenientes. Primero yo entrar a otro salón, no me había dado cuenta, pensé que era otro salón. Y luego ahora que ya eso no fue mi culpa, se descargó, digamos, el archivo, no sé por qué. Bien, chicos. Me avisan si ya copiaron las claves. Sí, profe, muchas gracias. Gracias. Bien, jóvenes. Entonces ya nos estamos retirando. Me voy retirando, ¿sí? Muchas gracias a todos. Hasta luego, cuídense.